Vale, entonces, esta es una clase muy básica. Yo la titulé Introducción a la citometría de flujo porque voy a hablar de ella para gente que jamás se ha enfrentado a qué es la citometría y para gente que va a hacer experimentos relacionados con esta técnica o, en el caso de algunos, leer artículos relacionados con, o bueno, que más bien contengan resultados que se obtuvieron a partir de experimentos de citometría de flujo. Entonces, la citometría, como ustedes tal vez sabrán, es una técnica relativamente nueva, bueno, relativamente nueva en los noventas, ¿sí? En la cual se usa una serie de sistemas ópticos, de fluidos y computacionales para analizar diferentes elementos. Entonces, más adelante vamos a regresar a esta imagen, pero es importante que sepan que es una técnica que se utiliza para múltiples aplicaciones. ¿Cuáles son algunas de estas? La más ampliamente utilizada es la que se conoce como inmunofenotipo, es decir, detección de moléculas, principalmente proteínas, pero también puede haber otras, en células mediante el uso de anticuerpos acoplados a fluorocromos, ahorita vamos a ver qué es eso de fluorocromos, o marcadores fluorescentes. Otra de las metodologías en las que también se puede utilizar citometría es para medir apoptosis y ciclo celular, medir proliferación, medir fagocitosis, medir detección de analitos solubles, por ejemplo, citocinas, adiposinas, factores de crecimiento, anticuerpos, cualquier elemento soluble que ustedes quieran. O pues existen otras diferentes alternativas para las cuales se puede usar la citometría, pero que ya son menos aplicadas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la detección de proteínas fluorescentes que se utilizan muchas veces en modelos transgénicos. Entonces, ahorita voy a intentar explicarles un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, principalmente lo que tenemos que saber es que la citometría de flujo lo que hace es el análisis de partículas en suspensión. ¿Qué partículas? Pues principalmente pueden ser partículas entre 0,5 y 30, depende del citómetro de flujo, que es el aparato donde nosotros realizamos esta técnica. Se pueden analizar hasta partículas de 100 o 140 micras. Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos un citómetro y cell sorter, que ahorita vamos a ver qué es eso de sorting, Sony, en el cual podemos usar chips que nos permiten analizar partículas de hasta 99 micras. Mientras que podemos, si quisiéramos, podemos adquirir otros chips en los cuales tú puedes pasar células más grandes que pueden llegar a medir hasta 140 micrómetros. Se llama citometría de flujo porque en su nombre dice, pues, medir células, ¿no? Sin embargo, en realidad lo que mide son partículas en suspensión. Estas partículas pueden ser células, como es el caso de todas las que vemos aquí a la derecha. Déjenme ver. Sí, aquí vemos un neutrófilo, una célula dendrítica, una célula epitelial, un monocito, un linfocito, un eritrocito, una plaqueta, ¿no? Todas esas pues entran dentro de lo que nosotros consideramos células clásicas, ¿no? En lo que podríamos analizar mediante esta técnica. Sin embargo, también se pueden analizar bacterias, mitocondrias, perlas fluorescentes, ¿sí? O cualquier otra partícula de más de 0,5 micras que pueda ser solubilizada y que se pueda llevar a un estado de suspensión. ¿Qué significa este estado de suspensión? Pues que se encuentran partículas flotando en un medio líquido. Es importante eso del medio líquido por algo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, lo que pasa durante el análisis en estos equipos es lo siguiente. Hay diferentes fases, ¿sí? De el análisis por citometría de flujo y déjenme ver dónde está, un segundito. Algunas de estas fases, ¿sí? Incluyen la fase preanalítica. Ah,
la fase analítica y la fase post-analítica, ¿sale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues en la fase preanalítica nos vamos a encargar de la muestra. Es en realidad una de las más importantes, pues porque es donde nosotros vamos a tener nuestra muestra o biológica o química, en la cual tengamos esos analitos que queramos detectar y en la cual vamos a utilizar esas partículas en suspensión para medir las variables que nosotros queramos medir, ¿no? Ya una vez que procesamos la muestra, eso significa una muestra de sangre, de orina, de líquido sinovial, de líquido cefalorraquídeo, de sobrenadante de cultivo, de cualquier técnica que ustedes quieran, ya la tengamos lista para analizarla, lo vamos a hacer en este análisis, en la fase analítica, utilizando los equipos que se llaman citómetro de flujo, ¿no? Entonces, ese citómetro de flujo es un aparato altamente especializado que tiene diferentes sistemas. Ese citómetro de flujo va a tener principalmente tres sistemas. Un sistema de fluidos, que está compuesto por diferentes mangueras y vías a través de las cuales vamos a pasar nuestra muestra, pero también otros líquidos que nos van a ayudar a que podamos nosotros analizar a nuestros analitos. Otra de las cosas es un sistema óptico. Porque aquí hay algo que me está... Que en este sistema óptico tenemos un sistema de láseres, detectores y amplificadores que nos van a ayudar a medir todo lo que está pasando a través de nuestro sistema de fluidos. Y por último, un sistema analítico, que básicamente estamos hablando de la parte informática, ¿no? Una unidad de procesamiento en la cual se va a convertir todo lo que nosotros vemos a través del sistema óptico, es decir, la luz, se va a convertir en una señal eléctrica que después se va a convertir en un dato que nosotros vamos a poder analizar. Ese análisis, ya que obtuvimos nuestros datos, se realiza en la fase post-analítica usando diferentes programas o softwares, ¿sí? Que nos van a ayudar a toda esa información nosotros poderla analizar. Entonces, básicamente lo que hacemos cuando hacemos estos experimentos de citometría de flujo es analizar esas partículas de las cuales yo les hablaba, esas partículas en suspensión, de una por una. Nosotros aquí hagan de cuenta que estamos haciendo un esquema de cómo es el citómetro de flujo. Hay diferentes citómetros de flujo de muchas marcas, ¿no? Existen los de marca BD, como puede ser un Fax Canto, Fax Aria o Fax Calibur, de los cuales ahí en el laboratorio de monoquímica, por ejemplo, tenemos un Fax Calibur muy viejito, era de los primeros. Existen de Miltenji, existen de muchas otras marcas, por ejemplo, otra es el Sony, que es el citómetro que nosotros utilizamos. Todos ellos lo que tienen son estos sistemas. Lo que vemos aquí nosotros es este tubito, ¿sí? Déjenme poner el láser. Este tubito es el sistema de fluidos. Nosotros cada vez que pasamos una muestra, se tiene que activar un sistema de fluidos en el cual lo que vamos a hacer es crear un flujo que nos permita pasar las células o partículas en filita india a través de un punto que se llama punto de interrogación para poder analizar una por una esas partículas que van a ir pasando por nuestro sistema. Entonces, esas partículas, pues ya les había dicho, pueden ser células, perlas, lo que sea, les vamos a llamar eventos, ¿sí? ¿Por qué les llamamos eventos? Pues porque como se analizan de forma independiente, vamos a ir viendo uno por uno. El objetivo de este sistema de fluidos es hacer que al pasar de uno por uno, pasen por un punto de interrogación donde les va a pasar una luz de láser, ¿sí? Existen láseres de diferentes colores, que pues estos láseres pertenecen a nuestro sistema óptico, que lo que nos van a ayudar a hacer es a generar datos en forma de luz a partir de nuestras partículas, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Déjenme les vuelvo a compartir acá. Se ve hasta el final esta pantalla siempre. Aquí está. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro tubo.
¿no? Tenemos nuestro tubo donde tenemos pues nuestra muestra de interés, que puede ser en este caso una muestra de sangre, ¿no? Entonces vamos a nosotros a hacer un análisis de sangre total, en el cual la sangre tal cual obtenemos, solo le realizamos un paso de lisis, en el cual rompemos a todos los eritrocitos, y entonces lo vamos a pasar al citómetro de flujo. Al nosotros pasar esta muestra de sangre, pues la vamos a meter al equipo, ¿no? Entonces, les voy a poner aquí, por ejemplo, un dibujo de nuestro citómetro Sony, ¿no? En el cual aquí tenemos una pantallita con datos, aquí tenemos una unidad donde nosotros vamos a introducir nuestra muestra. Entonces, ponemos nuestro tubo y si le hacemos zoom a esto, lo que vamos a ver es lo que les tenía representado en la imagen de hace rato. Vamos a tener que nuestro sistema de fluidos va a hacer que pasen cada célula en una gota de fluidos, ¿sí? ¿Esos fluidos de dónde vienen? Pues una parte es en donde tenemos suspendidas nuestra muestra, es decir, la sangre puede ser o PBS o un regulador que mantenga nuestras partículas en suspensión. Y la otra viene de que cada citómetro tiene un tanque de fluidos en el cual tiene un fluido principal, que por ejemplo, en el caso de los citómetros de la marca BD se llama Fax Flow, o en el caso de otros equipos es simplemente un regulador que se llama regulador de fosfatos o PBS, ¿no? Tiene también un tanque de desechos, ¿sí? Y muchos también tienen un tanque de etanol que tiene etanol al 70% que nos ayuda a limpiar al sistema al terminar, por ejemplo, nuestros experimentos o cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, a partir de este tanque de fluidos, van a pasar por las mangueritas, el PBS o el Fax Flow, y van a envolver a nuestras células en ese líquido, que por eso tiene que ser un líquido normosmolar para que no se nos revienten las células, para entonces permitir algo que se llama flujo laminar. Ese flujo laminar de nuestros líquidos lo que va a hacer es permitir justamente que nuestros eventos pasen de uno en uno a través de nuestro citómetro y del punto de interrogación. Entonces, esto más otros aspectos del citómetro van a hacer que quede justamente esto que les estaba poniendo aquí, de una célula por cada gota que va pasando. Una vez que ya tenemos eso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener de información? Pues la información, para obtenerla, necesitamos los láseres. Entonces, vamos a tener que el láser que tienen de base todos los citómetros es un láser azul, ¿sí? Para esto de citometría de flujo es muy importante que nosotros conozcamos algo que es el espectro de luz visible. Se los voy a poner aquí. El espectro de luz visible es todo el conjunto de colores que podemos observar con el ojo humano, ¿no? Y que depende de la longitud de onda de la señal de luz. Entonces vemos que, por ejemplo, las longitudes de onda de alrededor de 400 pertenecen al ultravioleta, más o menos 450 al azul, 550 al verde amarillo, 600 a 650 anaranjado rojo, 700 rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso nuestro láser azul pues va a ser normalmente un láser de 488 nanómetros de longitud de onda. Ese es el que tienen toditos los citómetros. Entonces, ese láser va a pasar a través de nuestra muestra, a través del sistema de fluidos, y a ese punto le vamos a llamar punto de interrogación, ¿sale? ¿Para qué? Para entonces generar una señal que nosotros vamos a detectar. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, ¿no? Vale, pues. Entonces, una vez que pasamos esta primera señal, nuestro láser va a poder generar diferentes cosas. Entonces ahora vamos a hacer más zoom aún y vamos a poner aquí nuestra célula y vamos a ver cómo le va pasando el láser azul, ¿no?
¿Qué necesitamos nosotros para que una vez que el láser pasó por nuestra célula, nosotros obtengamos información? Pues algo que se llama un detector, ¿sí? Que va a detectar justamente la luz que se genera de esta interacción entre el láser y nuestra célula o nuestro evento. Entonces, antes de ese detector necesitamos otra cosa. ¿Qué pasa? Pues que de qué tamaño son las células microscópicas, ¿verdad? Entonces, cada vez que le pasa el láser, se va a generar una señal eléctrica por la luz que se capta en el detector, pero como las células son tan chiquititas, esa señal es muy baja. Es muy difícil convertirla en información. Entonces, antes de estos detectores, tiene que haber algunas cosas. Una es un filtro que va a permitir pasar solo cierto tipo de luz de cierta longitud de onda, y otra es un fotomultiplicador, ¿sí? O también se abrevia PMT. Ese fotomultiplicador lo que va a hacer es amplificar la señal que se genera a partir de nuestro láser. Entonces, esta luz va a pasar por acá y va a llegar a nuestro detector, donde entonces se va a convertir en una señal eléctrica y esa señal eléctrica en información, ¿no? Entonces, en realidad, esto es la base de cómo funciona la citometría de flujo. ¿Qué va a pasar? Pues que nosotros entonces vamos a tener diferentes tipos de información que vamos a obtener a partir de esto. Lo primerito que vamos a obtener con nuestro láser azul son las dos señales clásicas, que son las que resultan directamente del paso de nuestro láser. Entonces, vamos a tener nuestra célula, vamos a tener nuestro láser y nuestro detector con filtros, fotomultiplicadores, todo. ¿Qué es lo que va a generar nuestro láser al pasar esta primera vez? Pues va a generar una sombra, ¿sí? Que depende del tamaño de nuestra célula. Estos detectores, los primeritos con los que se enfrenta nuestra muestra, normalmente están directamente enfrente de donde pasa el láser, ¿sí? Si el láser va pasando por aquí, pues justo enfrente vamos a tener este detector que entonces nos va a detectar forward, significa adelante, scatter, que significa pues difracción, ¿no? Difracción de la luz. Entonces, esto nos va a detectar qué tanto cuál es esa sombra que se proyecta una vez que pasa nuestro láser a través de nuestra célula. Como les digo que la sombra depende del tamaño de nuestra célula, esta señal que se llama forward scatter, que también se abrevia así, FSC, también la vamos a conocer como tamaño relativo, porque dependiendo de la sombra que se genere, era el tamaño de nuestra célula, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama tamaño relativo? Pues porque no nos va a decir, tu célula mide 2 nanómetros o 3 micrómetros o 7 micrómetros, ¿no? Nos va a decir cuánto mide respecto a otras. Esta célula es grande, esta célula es pequeña. Esa es la información que se nos va a generar. Y es uno de los, les digo, siempre es el primer dato que obtenemos. Pero ¿qué tiene nuestra célula? Además de tamaño, pues que tiene cosas dentro, ¿no? Tiene, por ejemplo, un núcleo. Algunos, dependiendo cuáles son, tendrán organelos grandes, pequeños, tendrán gránulos. Entonces, en el momento en el que pasa ese láser a través de nuestra célula, no solamente se va a generar la sombra que va hacia el detector de enfrente, sino que también la luz va a chocar con los diferentes componentes que están dentro de la célula y que le dan cierta complejidad. Entonces, esa complejidad ya no la vamos a detectar en el detector que está justito enfrente de nuestra muestra, sino que ahora la vamos a detectar al lado, ¿sí? Entonces, esa señal que vamos a detectar por un detector que está puesto al ladito de nuestra muestra se va a llamar side, por el lado, scatter. Y también se va a abreviar SSC. Entonces, ¿de qué nos habla la señal de ese side scatter? Pues de complejidad o granularidad relativa.
¿Sale? Entonces, con eso, simplemente con eso, una célula normalita, vamos a nosotros tener dos diferentes características de nuestro evento, uno por uno, de los cuales van pasando a través de nuestro citómetro de flujo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, ninguno. Vale, pues. Entonces, con esos dos datos, nosotros podemos sacar, de hecho, bastantes conclusiones. Vamos a aquí pasarnos entonces a la fase post-analítica, ¿no? En este experimento muy sencillito, en la cual nosotros vamos a analizar nuestros datos. ¿Qué pasa? Pues que una vez que nuestra señal pasa por el evento, ¿sí? Por los filtros, por los fotomultiplicadores, va a pasar a nuestro detector. En este paso se va a convertir nuestra señal de luz a información. Y entonces eso nosotros lo vamos a tener que interpretar de alguna forma en nuestra computadora o en nuestro equipo informático. Entonces, para esto hay dos principales formas a través de las cuales se grafican los resultados de citometría de flujo. Una de ellas se llama histograma. ¿Sí? En estos histogramas lo que vamos a tener es el número de eventos con una característica determinada y una de nuestras variables. Entonces, por ejemplo, en este caso le vamos a detectar el forward scatter, ¿no? El tamaño relativo de nuestra muestra. Entonces vamos a ver, si tenemos una célula muy grande, pues se va acumulando aquí, ¿no? Si tenemos una célula mediana, pues se va acumulando acá. Si tenemos una célula chiquita, aquí, porque esto va, como en todo eje cartesiano, pues de 0 a mucho, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros vemos en nuestro histograma un pico así, ¿qué va a significar? Que tenemos muchas células con un tamaño relativo pequeño, ¿verdad? Porque aquí está alto el número y aquí está bajito el número de las células. Entonces, hay pocas células grandotas, poquitas células medianas y muchas células pequeñas, ¿no? Pero pues está difícil que obtengamos algo así en una muestra de sangre como la que yo les había hablado hace ratito, ¿verdad? Entonces, lo que obtenemos, por ejemplo, cuando analizamos esa muestra de sangre es algo más o menos así. Esto es número de eventos y esto es intensidad de la señal, ¿no? Que es el tamaño relativo. Entonces, en este histograma, ¿qué información nosotros obtenemos? Pues que tenemos cierto número de células grandototas, cierto número de células medianas y cierto número de células pequeñas. Todavía no sabemos, pues, cuál es su tamaño específico, porque el citómetro no nos dice eso, a menos que nosotros tengamos algo especial, por ejemplo, perlas con tamaños conocidos, que nos ayuden a describir esta característica. Si no obtenemos eso, solamente vamos a obtener este tipo de datos, ¿sale? Entonces, este es un dibujo, pero en realidad lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es algo así, ¿no? En el cual ya obteniendo nuestro histograma, vamos a obtener estos picos que nos van a hablar pues de solamente una característica al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar si lo que ahora yo quiero es analizar, es algo que nos permite la citometría de flujo, dos o más variables al mismo tiempo? Entonces lo que nosotros vamos a necesitar es, pues ya no es un histograma, sino un dot plot, que es una forma en inglés de decir gráfica de puntos, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahora dos características que vamos a evaluar al mismito tiempo. Vamos a poner en este ejemplo, en el eje de las X, el tamaño y en el eje de las Y, la complejidad de nuestras partículas, nuestros eventos. Entonces, vamos a imaginarnos que lo que pasamos nosotros hace un rato era una muestra de sangre total, en donde quitamos a todos los eritrocitos,
solo nos quedan plaquetas y los glóbulos blancos, ¿no? En los glóbulos blancos, pues lo que vamos a tener son linfocitos, monocitos y granulocitos, que incluyen neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver es que los linfocitos, por ejemplo, son células con poco tamaño, entonces, o están pequeñas, pues, entonces no se van a encontrar hasta acá alejadas del eje de cero, sino que se van a encontrar muy cerca. Pero son mucho o poco complejas, pues son relativamente poco granulares, porque en realidad solo tienen núcleo y poca cosa más, ¿no? Entonces, a nuestros linfocitos, en esta gráfica de puntos, los vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son poco grandes y poco complejos. Entonces, los vamos a observar acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros granulocitos, como los neutrófilos? Ah, pues esos son más grandes que los linfocitos. Entonces los vamos a encontrar pues más cerca de este lado de nuestra gráfica, ¿no? Entonces, que a la vez de que son grandes, también son muy granulares porque tienen muchos gránulos. Entonces los vamos a observar hasta acá, ¿sí? Que corresponde precisamente a mucho tamaño y también mucha granularidad. Entonces, vamos a nosotros en nuestra gráfica observar hasta acá a nuestra, ahora le vamos a llamar población de granulocitos, porque ya vemos nosotros en este experimento cómo vemos dos diferentes grupos, ¿no? Cómo nuestros puntitos se acumulan en una región de la gráfica o en otra. Entonces, a esta le vamos a llamar nuestra población de linfocitos y a esta nuestra población de granulocitos. Además de esos, también tenemos otras células que son chiquitas, bueno, más o menos medianas y con relativamente menos granularidad que los neutrófilos y que todos estos granulocitos. Entonces, a esa población la vamos a tener, por ejemplo, por acá, y esas van a ser nuestros monocitos. ¿Cómo sabemos que lo son? Pues porque conocemos previamente sus características. Unas son muy granulares y muy grandotas, otras son poco granulares y muy chiquitas, otras son más o menos. Y sabemos que son solo esos tres grupos los que vamos a encontrar en este tipo de muestra. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, en vez de pasar la sangre total, lo que tengo en la fase preanalítica es que tengo la sangre, pero no me interesa analizar toda la sangre, sino que utilizo una técnica con Ficol para obtener las células mononucleares de sangre periférica, que se abrevia así en inglés, ¿no? Peripheral Blood Mononuclear Cells. Entonces las purificamos, centrifugamos y entonces ahora en nuestro tubo ya no tenemos a todas las células de la sangre, ya tenemos solo a nuestras PBMCs. Estas las vamos a querer pasar en nuestro citómetro de flujo porque les queremos analizar algo, ¿no? A ver, cada quien irá diciendo qué les quiere analizar. Entonces, en nuestro dot plot, el mismo, el de tamaño contra granularidad, que siempre es el primero que se obtiene, no vamos a obtener lo mismo que obtuvimos en esta de sangre total. ¿Por qué? Pues porque ya quitamos a la población de granulocitos. Ya solo tenemos a algunos monocitos y algunos linfocitos. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es un amontonado así, ¿sí? En el cual sabemos que ahí está nuestra población de PBMCs. Ajá. Entonces, esto es algo importante. ¿Cómo nosotros sabemos en qué parte de la gráfica se va a poner? Se va a poner más para acá, se va a poner más para acá, más para allá, más para abajo, etcétera, ¿no? Habíamos dicho hace rato que la señal se toma a través de estos detectores y de los fotomultiplicadores, que lo que hacen los fotomultiplicadores es darle un voltaje determinado a la señal de luz para que entonces se pueda convertir en una señal eléctrica y esa señal eléctrica en información. Entonces, cada vez que nosotros empezamos un experimento, lo primero que tenemos que hacer es ver en nuestro equipo, en nuestro aparato, algo que se llama Instrument Settings, que significa configuraciones del instrumento. Ahí nos va a poner todas las variables, por ejemplo, que nosotros vamos a poder analizar. En este caso, pues hemos visto tamaño,
y granularidad, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros vamos a poder mover es un numerito que tiene ahí un determinado marcador. Ese numerito es el voltaje. Entonces, si por ejemplo, tenemos una célula grandototota que pasamos en el citómetro, que por nuestra fase preanalítica sabemos que es una célula grandota, al pasarla y la vemos aquí, pegadita, ¿qué significará eso? Pues que a lo mejor mi citómetro le está, lo está tomando como si fuera un evento pequeñito, pero yo sé que es un evento grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto lo hace el operador del citómetro, ¿eh? ¿Quién es el operador? El que ya tiene experiencia en el trabajo de la máquina y el que está ahí directamente analizando la muestra. Le voy a aumentar el voltaje a la señal del forward scatter, que es el tamaño. Entonces, al aumentar el voltaje, le pongo pausa, cambio el voltaje, vuelvo a poner que siga pasando mi muestra. Lo que me salía aquí, ¿sí? Ahora ya me va a salir por acá. Entonces digo, ah, vale, ahora estoy contento porque sé que se ve donde quedan las células grandes y yo estoy consciente por mi tipo de muestra que esto es una célula pues con esas características, ¿no? Entonces, ese juego de voltajes se hace al principio de la adquisición para acomodar a nuestra población con características que nosotros ya sabíamos previamente. Una vez que lo establecemos al principio de nuestro experimento, ya no lo podemos mover, porque entonces eso pues significaría trampa, ¿no? Nosotros ya estaríamos, pues, si yo digo que esto es muy grande, pues yo le muevo y ahora ya se ve muy grande, ¿no? Entonces el experimento no me dice en realidad lo que está pasando en la naturaleza, sino lo que yo quiero que me diga. Por eso es que no le podemos mover tanto al principio, ¿sí? Y de eso depende en qué parte de la gráfica nosotros vayamos a ver una célula determinada en nuestras gráficas de puntos. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Es importante que si tienen preguntas ahorita las saquen porque esto igual y se va complicando cada vez más. No, Doc. ¿No? Vale. Entonces, esto es solamente con dos variables que estamos analizando al mismo tiempo, que son la variable tamaño, ¿no? Y la variable granularidad. En realidad, con este tipo de análisis se puede hacer una biometría hemática, ¿sí? Podemos saber de estas poblaciones varias cosas. Una que podemos obtener es el número de eventos, es decir, cuántas particulitas pasaron con este tamaño y con estas características, cuántas pasaron con estas características, cuántas pasaron con estas características. Y otra que podemos obtener es la frecuencia, es decir, estas grandotas, ¿qué porcentaje del total son? Estas medianitas, ¿qué porcentaje del total? Y estas chiquititas, ¿qué porcentaje del total son? Que en realidad es como, por ejemplo, muchas veces se reporta una biometría hemática, ¿no? Es linfocitos tanto por ciento, neutrófilos tanto por ciento, más monocitos tanto por ciento. Eso se puede obtener simplemente a través de un experimento tan sencillo como este, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, para ese procesamiento de sangre total, pues diferentes elementos. Una es lo que hicimos que fue la lisis de los eritrocitos, que se suele hacer con diferentes químicos. Uno de los más comunes, cloruro de amonio, que se puede preparar tal cual en el laboratorio o se puede comprar kits comerciales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos kits? Pues el Fax Lysing, que es de la marca BD. O hay otros de otras marcas que se llaman, por ejemplo, Red Blood Cell Lysis Buffer, que es de BioLegend, por ejemplo. Pero que sirven para lo mismo, para rompernos a los eritrocitos que no nos estorben y nosotros podamos analizar a los leucocitos de interés, ¿vale? Entonces, pues hasta ahí ya se le puede ver mucha aplicación a la citometría de flujo. Sin embargo, en realidad lo que revolucionó el campo de la inmunología, biología, etcétera, usando la citometría, fue el uso de esta técnica para detectar moléculas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de características más allá de lo físico de las células, sino de moléculas que pudieran tener o características que pudieran tener en un momento dado nuestra población. Uno de los ejemplos más clásicos
¿sí? Es el del inmunofenotipo, en el cual, por tamaño y granularidad, nosotros podíamos saber que este era un linfocito. Nada más eso podemos saber. No sabemos si es un linfocito T, un linfocito B, un linfocito NK, célula linfoide innata, célula NKT, MATE, T reguladora, TH17. No sabemos nada de eso. Solamente sabemos que es un linfocito por su tamaño y por su granularidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hacemos los inmunólogos cada vez que queremos detectar algo. Utilizar ¿qué? Pues anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que se unan a ciertas moléculas y que entonces nos ayuden a detectarlas. Pero el hecho de que se una el anticuerpo solito no nos va a decir nada. ¿Qué necesitamos de este anticuerpo? Pues que tenga una molécula fluorescente. Que en este caso, como también en otras técnicas, se les va a llamar fluorocromo. ¿Sí? Entonces, necesitamos que nuestra molécula de anticuerpo tenga pegada en su estructura o acoplada una molécula fluorescente para que la podamos detectar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que los láseres son capaces de estimular a estas moléculas fluorescentes. ¿Pero qué es la fluorescencia? Es la capacidad que tiene una molécula de emitir luz al ser excitada por una fuente de luz, ¿sí? Que normalmente es menor a la luz que se emite. La longitud de onda de la luz que excita el fluorocromo normalmente es menor que la luz que emite el fluorocromo. Vamos a poner un ejemplo. Teníamos nuestro láser azul, que tiene todos los citómetros, que es de 488 nanómetros, ¿sí? Entonces, este láser azul va a ir y se va a encontrar en su camino a una molécula fluorescente, ¿sí? Que en nuestro caso se llama isotiosanato de fluoresceína, que también se abrevia FITSI, ¿no? Fluoresceína. Esa fluoresceína es una molécula que por sus características sus características químicas se puede excitar por este láser azul. ¿Qué pasa a nivel químico con esto? Normalmente lo que pasa es que cuando tenemos las cadenas de electrones, ¿sí? Tenemos el núcleo de los átomos, al estimular esta luz, lo que se favorece es que se cambie un electrón de posición. Ese electrón va a cambiar de un nivel energético mayor a un nivel energético menor. En el momento en el que esto pasa, se pierde el equilibrio, digamos, del átomo. Este átomo tiene que regresar a su posición original, es decir, a su nivel energético que le corresponde. Al hacer eso, emite un fotón, que es una partícula de luz, ¿sí? O es una unidad de luz. Entonces, este fotón que se emitió aquí en cuanto se excitó esto, va a ir y va a ser detectado por nuestros detectores. ¿Sale? Y entonces nosotros vamos a poder decir, ah, sí hubo fluorescencia o no hubo fluorescencia, pero también vamos a poder decir cuánta fluorescencia hubo de pues nuestra molécula presente. ¿Hubo mucha o hubo poca? Los detectores que tienen los citómetros son, dentro de un mismo citómetro, todos iguales. El detector 1, el detector 2, el detector 3, el detector 4, todos detectan luz. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? El filtro del cual ya habíamos hablado nosotros hace rato, que ahora sí, este filtro va a permitir, yo voy a permitir que solo pase la luz verde. Yo voy a permitir que solo pase la luz que está entre 500 nanómetros y 550 nanómetros. Yo voy a permitir que solo pase la luz que está entre 600 nanómetros y 650 nanómetros. Así. Entonces, eso nos va a permitir que en cada citómetro nosotros podamos detectar varios fluorocromos al mismo tiempo. ¿Sale? Porque vamos a poner ahora el ejemplo de nuestra célula. ¿Sí? Vamos a pasar nuestra suspensión celular en la cual vienen un montón de diferentes células, ¿no? Entonces, aquí tenemos a una mezcla
de linfocitos, ¿sale? Dentro de los cuales pues habrá de todo. Si nosotros lo que queremos detectar es si esos linfocitos son células T, por ejemplo, pues vamos a nosotros comprar un anticuerpo que detecta a una molécula de células T que se llama CD3, entonces anti-CD3, ¿no? Ya lo compramos, pero pues como lo queremos detectar por citometría, necesitamos que tenga una molécula fluorescente. Entonces, en este caso, la molécula fluorescente, en vez de ser el FITSI que les puse hace rato, se va a llamar ficoeritrina, que por su nombre en inglés se abrevia PE, ¿no? Entonces ya está. Tengo mi anticuerpo y ya lo quiero detectar. Tengo mi tubo con células, le voy a agregar el anticuerpo, lo incubo, normalmente 15, 20 minutos en la oscuridad. ¿Por qué en la oscuridad? Pues porque la luz de diferentes longitudes de onda puede excitar a mis fluorocromos y esos pueden perder el brillo, ¿no? Entonces ya lo incubé, lo llevo al citómetro y lo voy a pasar. De todos estos, pues solo alguno de ellos, perdón, solo alguno de ellos será un linfocito T al cual pues se pegó nuestro anticuerpo porque está presente la molécula CD3, ¿no? Entonces, solo alguno de ellos va a mantener la fluorescencia de nuestra ficoeritrina. Las otras no. Entonces ya lo pasamos al citómetro. Como en el citómetro se van analizando una por una, el citómetro nos va a decir. Vamos a pasar a la primera célula que era esta, ¿no? La interroga el láser. Al no encontrar el anticuerpo pegado y por lo tanto la fluorescencia, va a decir, ¿es positiva o negativa? ¿Tiene o no tiene fluorescencia para este color que se llama ficoeritrina? Pues no. Bueno, siguiente. Va a pasar ahora esta célula, ¿sí? Que sí tiene pegada a nuestro anticuerpo que tiene la ficoeritrina. Entonces, el citómetro no sabe qué anticuerpo es. No sabe si mide CD3, si mide interleucina 17, si mide lo que ustedes quieran. Solo sabe que tiene un color y entonces, o una determinada longitud de onda que va a detectar. Entonces, cuando al momento de ser interrogado, esto va a decir, ah, aquí sí hubo rojo, ¿no? Y hubo mucho rojo. Entonces va a mandar la señal a la computadora para que nosotros la podamos entender. Entonces, si por ejemplo, esta es nuestra muestra y solamente agregamos pues este anticuerpo, anti-CD3. Vamos a nosotros a ir a analizar nuestros datos. Estos datos, el citómetro lo pasa a la computadora nos los da en un archivo que se llama .fsc, ¿no? Entonces, obtenemos el archivo de la muestra número 1, entonces se va a llamar muestra 1.fsc, ¿no? Ya, me lo llevo y yo en un programa lo voy a analizar. Al analizarlo, normalmente, ¿qué es lo primero que voy a obtener? Pues esta gráfica de tamaño contra granularidad, ¿no? Como estos todos eran linfocitos, pues todos me van a salir aquí amontonados, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, sí tengo linfocitos, ahora ¿qué más le voy a hacer? Pues entonces lo que hago es algo que se llama crear una ventana o un gate, en el cual voy a hacer otra gráfica en la que ahora ya no quiero analizar tamaño y granularidad porque ya los analicé. Ahora quiero analizar la presencia de ficoeritrina, ¿sí? Pero solamente quiero que me analice a estas células, porque por acá salieron otras células que a lo mejor eran células que pues por el procesamiento se salieron, o a lo mejor células que están en apoptosis, o cualquier otra población de célula que no me interesa. Yo solamente quiero analizar a esta población que yo sé que son mis linfocitos. Bueno, en el citómetro le voy a crear un gate y le voy a decir, esta siguiente gráfica, quiero que me enseñes solo lo que viene de este gate, ¿sí? O de esta población de células. Entonces el citómetro dice, ah, vale, sí, solo te voy a enseñar lo que viene de ahí y lo que vas a obtener aquí es que hay un grupo aquí de células y hay un grupo acá también de células. Las dos vienen del gate que tú me pediste, pero como puedes ver, se ven con dos características diferentes. ¿Qué significa eso? Pues que en estas, como es mayor la fluorescencia, vamos a decir que son CD3 positivas.
porque sí hay marca del fluorocromo, sí se observa cómo ahí hay una mayor señal. Y estas que están acá, pues las vamos a llamar CD3 negativas, ¿no? En otras palabras, estos son linfocitos T y estos, pues son otros, ¿no? Que pueden ser linfocitos B, cualquier otro linfocito que se pueda encontrar en nuestra muestra, pero son otros. Entonces, así, secuencialmente, nosotros vamos a poder ir haciendo un análisis de nuestras muestras a través de la utilización de fluorocromos, ¿sale? Y entonces así, nosotros vamos a poder obtener ahora, en vez de, habíamos dicho hace rato que podíamos obtener diferentes variables, ¿no? Uno es el número de eventos. Otra, que era la frecuencia. Pero ahora ya agregamos una variable más, que es la fluorescencia, ¿no? Esta frecuencia, pues podemos decir, estas células CD3, pues son el 50% de tus células, y estas otras son el otro 50% de tus células. Entonces, ese ya es un dato que tú puedes utilizar para decir, hay mayor frecuencia, por decir, en la muestra de un paciente que en la muestra de un sujeto sano. Pero otra cosa importante es la intensidad de fluorescencia, ¿sí? Que normalmente se expresa como intensidad, ay, déjenme la uso, intensidad media de fluorescencia o intensidad mediana de fluorescencia, que es un dato que nos da el citómetro, en el cual, por ejemplo, nosotros vamos a decir, esta célula de aquí está muy hacia el lado positivo comparado con esta célula que está acá, que está más cerca del lado negativo. Como podemos ver, tiene menos fluorescencia esta que esta otra, ¿no? Entonces, esa intensidad media de fluorescencia nos puede ayudar en un momento dado a decir, ah, en los pacientes hay una mayor fluorescencia de CD3 que en los sujetos sanos. Y eso nos ayuda a convertir esto que se llama fluorescencia en expresión. Es decir, hay mucho o hay poco de una molécula determinada. Ya no solo podemos decir qué tantas células tienen esa molécula, sino que cada célula tiene mucho o tiene poca expresión de esa molécula determinada. Entonces, esa intensidad media de fluorescencia, nosotros la podemos utilizar pues para diferentes análisis, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo, a través de esta información que acabamos de ver ahorita, nosotros podemos más o menos empezar a entender este tipo de gráficas. Estos gráficas de contorno, de densidad o de puntos son básicamente lo mismo, solo cambia la forma en la que se ven, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí justo lo que les acabo de explicar, cómo podemos separar por simple tamaño y granularidad a nuestras poblaciones celulares, y a partir de ahí, por ejemplo, crear pues diferentes gates, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta y a mi muestra le puse un anticuerpo anti-CD3, voy a ver que si lo que hago ahora en vez de una gráfica de puntos es un histograma, pues voy a ver aquí a mi población de células CD3 positivas y aquí a las otras, a las que no tienen a mi molécula de interés, ¿no? Entonces, vemos como, por ejemplo, ahora, pues no solamente podemos hacer un gate, sino que podemos hacer varios gates secuenciales en esto que se conoce como estrategia de análisis, en la cual, por ejemplo, vamos a ver, pasamos aquí nuestra muestra que era de sangre total, ¿sale? A partir de aquí, seleccionamos a los linfocitos y dijimos, bueno, quiero ver solo a los linfocitos, ya, tienes solo a tus linfocitos, ¿qué marcadores les quieres ver? Bueno, pues al mismo tiempo, granularidad, y CD45, que es un marcador de leucocitos. Ah, vale, pues ya, te salió que estas son positivas para CD45. Las seleccionas y ahora, ¿qué les vas a preguntar? Ah, pues también les puse un anticuerpo anti-CD3 para ver si son linfocitos T u otra cosa. Vale, esta es tu gráfica. Puedes ver aquí 3 poblaciones, ¿no? Aquí le agregaron otro marcador que es GR1, pero bueno, vamos a ignorarlo. Y vamos a decir, aquí hay unas células CD3 positivas y aquí hay unas células CD3 negativas. ¿Ya con esa información te quedas? No, pues ¿sabes qué? Que a mi panel, es decir, a mis marcadores que voy a medir, también le agregué un anticuerpo anti-CD4 y un anticuerpo anti-CD8 para ver cuáles son linfocitos T cooperadores y cuáles son linfocitos T citotóxicos. Pero solo sé que esos solo vienen de mi grupo de linfocitos T. Entonces selecciono este gate,
abro mi nueva gráfica y ahora veo, pues estas células no tienen CD4, ¿sí? Porque el CD4 se mide en este eje, mientras más se aleja para arriba, más positivo, mientras más se acerca al centro es más negativo. Y entonces, como están más cerca del negativo, pues no son CD4 positivas, pero sí se alejan del eje en cuanto a CD8. Entonces son células CD4 negativas, CD8 positivas. Con eso yo sé que son células citotóxicas. Ahora veo aquí otra población, otro montoncito de células en las cuales ahora sí se alejan mucho del eje en CD4, esos es que sí tienen mucha fluorescencia de CD4, pero cero de CD8. Entonces, estas seguramente son mi población de células T cooperadoras, ¿sale? Entonces, a través de este experimento solito, nosotros pudimos clasificarlas y saber a qué corresponden nuestras diferentes poblaciones, ¿sale? Entonces, pues por aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Después podamos hacer otras clases en las que vayamos viendo más detalles para no abrumarnos, ¿sale? Entonces, pues espero sus preguntas.